Tardes a mis compañeros senadoras y senadoras, Kenia, Xóchitl, a Raúl Paz. Me da mucho gusto saludarlos. A ustedes, compañeros medios de comunicación que nos acompañan en este día, la rueda de prensa, donde nos preocupa mucho y queremos externar el posicionamiento de la bancada de Acción Nacional del presidente de la República de desaparecer y seguir insistiendo en desaparecer los organismos autónomos, reguladores, los fideicomisos y cualquier otra área que él pretende o llama en ara a la austeridad. Rechazamos este afán del gobierno por destruir todas las instituciones y programas que han hecho bien las y los mexicanos y que han contribuido a una vida democrática, que probablemente mucha gente no lo ha visto tangible, pero hemos visto cómo estas instituciones y estos organismos nos han permitido poder avanzar. La desaparición y la tentación que tiene el presidente de eliminar el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y propuesta por el presidente es un claro retroceso y atentado contra los derechos humanos. Hay que recordar muy bien la lucha histórica de la CONAPRED. Nace con Gilberto Rincón Gallardo, un líder y un luchador real de la izquierda mexicana, quien propone esto precisamente para eliminar este gran problema que se tiene hoy con el tema de la discriminación, y que el presidente tenga esa tentación nuevamente por no obedecer a sus intereses nos parece totalmente grave. Este es un retroceso total a los derechos humanos, que ha sido una lucha que se ha ganado, y hoy tal parece que el presidente desconoce las luchas y los logros de la izquierda mexicana. Ya hemos visto el efecto nocivo de su malentendida austeridad. Han dejado sin medicamentos, sin tratamientos para el cáncer, sin guarderías, sin atención médica, sin apoyo a la ciencia, a la educación, y seguirán haciéndolo si no nos oponemos todos, si no nos oponemos todos. Y la oposición no solamente somos los senadores del PAN, somos todos nosotros, hombres y mujeres, que creemos que el presidente está haciendo algo que va en detrimento al país, algo que pone en riesgo las instituciones. Recordar que las instituciones no se defienden solas, las defendemos nosotros. Está en riesgo la libertad de prensa, está en riesgo muchas de las libertades y derechos que hemos venido ganando todas y todos los mexicanos. La realidad es que estamos frente a un gobierno que ha resultado, por decirlo poco, pésimo administrador. En 18 meses ha perdido al menos 1.144.000 pesos. Solo consideraron las pérdidas de Pemex, la desaparición de casi de la mitad del Fondo de Estabilización de los ingresos presupuestarios, del Fondo de Gastos Catastróficos y los gastos de la cancelación del aeropuerto. Es por esto que al presidente le urge cancelar todos estos fideicomisos, estos organismos autónomos, de donde él pueda obtener un dinero adicional. Recordemos muy bien sus frases de campaña, que con el simple hecho de la corrupción él ahorraría 600,000 millones de pesos y que no necesitaría más dinero. ¿Por qué lo digo esto? Porque el presidente ya ha contratado deuda de 2.300 millones de dólares en 5 créditos con el Banco Mundial, algo a espaldas del Andrés Manuel de los últimos 12 años, donde decía que precisamente el contratado de deuda era un tema neoliberal y que era algo que solamente hacían los conservadores, y que su respuesta fácil cuando se siente bombardeado por este tema es una operación recurrente que se hace en los gobiernos, lo cual me parece muy lamentable eso. Insiste en que el Congreso le apruebe la modificación de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una facultad exclusiva que tiene la Cámara de los Diputados, y que él, en aras o en miras de lo que pueda pasar en la elección del 2021, él quiere tener el control total ya del presupuesto sin tener que pasar la aduana del Congreso y en particular de la Cámara de Diputados, que hoy, hay que decirlo, tiene él la mayoría morena y todos sus aliados, lo cual no tendría ningún impedimento de hacer lo que quiera en estos presupuestos hasta el 2021. Es por eso que él quiere e insiste en esta modificación. Quiere apropiarse de recursos de alrededor de 260,000 millones de pesos mediante la desaparición de 44 fideicomisos y 4 fondos. ¿Qué es que afectaría? Por ejemplo, se van a afectar los 20
6 centros de investigación, se va a afectar a los alumnos que están becados en el extranjero, se estaría afectando a los atletas de alto rendimiento, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a los alumnos de educación especial, a quienes han sufrido desastres, afectaciones por desastres naturales y que acaba de pasar en días pasados, desgraciadamente, en Yucatán, donde lo que reporta el gobernador es que se perdieron aproximadamente el 80% de los cultivos. El gobernador acude a la SADER para poder hacer el fondo de daños a siembras por gastos catastróficos, y en el cual en SADER le dicen pues que se encuentra en cero esta bolsa. Estos son de los graves problemas que se están llevando. En materia de educación se pretende eliminar el fideicomiso de bachillerato general, programas que dependen de este fideicomiso, hay que decirlos muy claros, preparatoria abierta y educación superior, también dependen, ojo, los centros de atención para estudiantes con discapacidad. El desaparecer este fideicomiso estaría dejando vulnerable a ellos. Entiendo también la política del presidente de saber cuáles son los programas que le dan rentabilidad política, y nos queda claro que en sus números esto no le da a él una rentabilidad política. ¿Qué va a pasar con más de 1 millón de niños y jóvenes con discapacidad que hoy pueden acceder a la educación y con atención especial con estos programas? ¿Qué programas estaría haciendo si al final les va a quitar ese recurso? Afectaciones también tendríamos en otros sectores. En reconstrucción de entidades federativas. Perdóname que te interrumpa. ¿Me ayudas a sacar el micrófono? Lo traes adentro de la camisa, ¿verdad? No. No, es que a veces se nos va. ¿Traes micrófono externo o el de No, el de la computadora. Ah, bueno, sigamos entonces. Sí, reconstrucción de entidades federativas, producto de desastres naturales, de seguridad pública, desarrollo de infraestructura, principalmente en áreas de comunicación. El gobierno federal cuenta con recursos suficientes, pero los utiliza de una forma poco eficiente y con poca sensibilidad social. Él insiste en sus 3 grandes proyectos, en Dos Bocas, en el aeropuerto Felipe Ángeles y en el Tren Maya. Y nos preocupa mucho que esté teniendo una prioridad en estos proyectos donde no solamente los expertos nacionales e internacionales hablan de que serían proyectos fallidos. Tenemos un gobierno que gasta miles de millones de pesos en proyectos opacos que saldrán más caros de lo presupuestado, y lo peor, serían inservibles en lugar de utilizarlos para la crisis sanitaria, que es algo que el presidente sigue sin reconocer y pateando solamente el bote. Seremos convocados a un extraordinario donde solamente se estarán tocando los temas que le interesan al presidente, pero no los que le interesan a los mexicanos, que es la salud y que es la economía, y que está afectando a millones de mexicanos este problema. El saldo de la crisis es terrible, puede ser peor. Hoy llevamos 19,000 personas fallecidas, 160,000 contagios, 1 millón de empleos formales perdidos, 12 millones formales e informales sin ingreso y 10 millones más de personas caerán desgraciadamente en pobreza. Senador, muchas gracias. Senadora Xóchitl Gálvez, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, voy a tratar de ser muy concreta. Respecto al tema que conocimos a través de la prensa de las propiedades de la Secretaría de la Función Pública, hoy emite un comunicado que me llama la atención. Dice: los supuestos valores actuales reportados en la prensa son falsos y productos de meras especulaciones. Los servidores públicos están obligados a informar el valor de adquisición de sus inmuebles de conformidad con el instrumento jurídico que lo avale. Te mandé, Sergio, por ahí copia de la declaración de la Secretaria de la Función Pública, y estos valores no aparecen en su declaración patrimonial. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es que complementara su declaración patrimonial y que ella misma establezca cuáles son los valores de los inmuebles adquiridos. Más allá de entrar a la polémica, yo creo que lo que ahorita toca es que la secretaria, no viene el valor, miren, la columna del valor viene en blanco, y bueno, pues eso sí hay una obligación, ella misma lo aclara,
Es la declaración que yo encontré en internet, al menos que haya alguna complementaria, no sé, pero por el momento no se conocen los valores de los bienes. Abajo sí viene con detalle el menaje de su casa, lo que consta. Y yo creo que aquí ella debería de manera voluntaria, ante la duda de si un académico y académica pueden tener bienes por ese monto, hacer una evolución voluntaria de su patrimonio. O sea, la ley establece que la función pública tiene dentro de sus facultades poder evaluar si lo que tiene un funcionario público corresponde a lo que ha ganado durante su vida. Ella tendría que mostrar sus estados de cuenta, sus operaciones bancarias, las donaciones que haya recibido, y creo que eso le daría muchísima certeza a la titular de combatir la corrupción. Yo no quiero adelantarme si hay un acto de corrupción o no. A mí me parece que tener dinero no es un delito, simplemente aclarar de dónde salió este dinero y que aclare el por qué recibió una donación de parte del gobierno de la ciudad en 2007. Ha adelantado algo, dice que fue una regularización. Yo creo que con eso sería suficiente para que pudiera seguir adelante, pero sí, mi sugerencia es que se separe del cargo para que se pueda hacer este análisis de su evolución patrimonial, sin predisponer si cometió o no un acto de corrupción. Esa sería mi postura. Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra entonces, empezaríamos, si no hay ningún otro comentario, empezaríamos con Rubén Feital. Rubén, tienes la palabra, por favor. Hola, buenos días, senadoras, senadores, buenos días, buenas tardes. Pues hoy el presidente, a propósito de estas dos renuncias en el CONAPRED y en el CEAP, menciona el presidente que al frente del CONAPRED debe estar una mujer indígena, y en el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, este nombramiento pues corresponde al Senado. ¿Qué pasaría para designar al sustituto de Mara? Y por otra parte, hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, da a conocer que el semáforo sanitario se mantiene en rojo. La próxima semana hay sesión presencial de la Comisión Permanente y sería la sesión del periodo extraordinario. ¿Ustedes solicitarán que estas sesiones se hagan vía remota o interpondrán o pedirán algo en especial para acudir a las sesiones? Gracias. ¿Quién nos ayuda a responder? ¿Senadora Kenia o...? ¿Sí? La primera parte. ¿Sí? ¿Te parece bien? Ok. Bueno, a ver, primero comentarles que es una embestida en contra de los derechos humanos lo que está haciendo el gobierno de López Obrador, que evidentemente hay un desprecio desde el Ejecutivo Federal para los temas que sí le importan a los mexicanos. Es increíble que haya, digamos, una renuncia en puerta de 3 mujeres en poder. Primero, me parece verdaderamente lamentable que les den el cargo, pero no les den el poder en este gobierno. Porque aunque las mujeres tienen el cargo, cuando una de ellas se atrevió a decir que no tiene dinero, porque la CEAP no tiene dinero, porque hubo un recorte brutal a propósito de, digamos, de la definición del Ejecutivo Federal, la titular se atrevió, tuvo la valentía de decir que no tenía dinero, de defender a la institución. Y como este gobierno pues no está acostumbrado a que nadie le diga su verdad, a que hay una subordinación lamentable y lacerante, es muy lamentable lo que está pasando en la CEAP hoy con la titular de la CEAP. Y decirte primero que nada, en términos procedimentales, el Senado no ha recibido la renuncia de la titular. Quien nombra a la titular de la CEAP es el Senado de la República, no es López Obrador, no es la Secretaría de Gobernación, no es nadie del Ejecutivo. Quien nombra a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el Senado de la República, y nosotros no hemos recibido ninguna renuncia. Así es que, pues, que no se adelante el presidente de la República a decir que va a renunciar, o cuando menos no le toca a él. Él no es su jefe, él no la nombró, y él tendría que respetar a este organismo que, si bien es cierto, está
digamos, en la Secretaría de Gobernación no es un cargo que él definió. Lo que ha pasado con la subsecretaria Cristina Laurel es verdaderamente lamentable porque se ve que pues, la misoginia y digamos, esta embestida en contra de las mujeres en el poder del gobierno, pues arrasa con todos, incluyendo con gente como a Cristina, que ha estado con él en las buenas y en las malas. ¿Qué espera? ¿Qué se puede esperar si a las mujeres que han estado con él las trata así? Se ha dicho que se va a desmantelar el área de la subsecretaria Laurel y es muy lamentable y qué terrible que ella tenga que renunciar. Y quisiera referirme de manera precisa a Mónica Maxice. Es una mujer que ha demostrado su talento y su trabajo a lo largo de los diversos cargos que ha tenido. Me parece una simulación decir que se va a proponer una indígena. Es una simulación, es una ofensa, digamos, a la inteligencia de las mujeres, porque lo que nosotros, las mujeres, hemos pedido es que el presidente reconozca el talento de las mujeres, reconozca el esfuerzo de las mujeres. Y aquí estamos hablando de 3 mujeres que han sido inteligentes, talentosas, y que hoy están dejando el gobierno, lamentablemente, porque, pues, dependiendo, digamos, de qué caso estemos hablando, porque hay una embestida brutal en contra de los derechos humanos. Ahí, lo que está viviendo CONAPRED y lo que está viviendo la CEAP es muy lamentable. Y solamente quisiera decirles algo muy claro. El poder no se disuelve, el poder no se destruye, el poder solamente se transfiere. Y en tanto menos poder tengan estas instituciones, más poder tiene López Obrador y eso es lo que él quiere y eso es verdaderamente terrible, porque nos acerca a un autoritarismo que México no necesita. 3 mujeres inteligentes, 3 mujeres talentosas, 3 mujeres empoderadas que hoy pareciera López Obrador está obsesionado con destruirlas. Es un pésimo mensaje para las mujeres y ojalá y las mujeres de la Cuarta Transformación, las mujeres que hoy tienen cargos en este gobierno, sean suficientemente fuertes para defender a sus compañeras. Qué terrible ver que no hay sororidad porque hay una subordinación a López Obrador. En fin, nosotros la seguiremos defendiendo como grupo parlamentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. La senadora Xóchitl Gálvez había pedido la palabra. Bueno, yo quisiera comentar que en el 2001 me tocó copresidir como presidentes con Gilberto Rincón Gallardo y su servidora, asistir a la Cumbre Mundial contra el Racismo, la Discriminación, Xenofobia y todo tipo de intolerancia, justamente en Durban, en Sudáfrica. Y hubo 2 agendas que llevamos cada uno de los copresidentes. Gilberto llevó el tema de la discriminación hasta lograr que se hiciera la primera convención de Naciones Unidas en el tema de discriminación y su servidora llevó el tema de los pueblos indígenas hasta lograr que se sacara la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Son 2 agendas que iniciaron en el año 2000. Son 2 agendas que han caminado paralelas, una por los derechos y otra para evitar la discriminación, donde por supuesto las mujeres, algunas mujeres, las comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTTI, han sufrido discriminación en nuestro país. Me parece terrible que el presidente no entienda la lucha de Gilberto Rincón, de qué es lo que se busca con la CONAPRED y que tuviera el descaro de decir que no sabía qué hace. Y eso habla de por qué no puede comprender los graves problemas de derechos humanos que vive nuestro país. Pensar que el que llegue una persona indígena, como es el caso de Adelfo Regino, al INPI, es la solución, pues es una tragedia, porque hoy el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas le han quitado 2,000 millones de pesos de su presupuesto, han desaparecido el presupuesto de las casas de la mujer indígena, que son casas que luchan contra la discriminación, que luchan contra la violencia que se da dentro de las comunidades indígenas, y simplemente les quitaron el 70% del presupuesto. Entonces, lo que el presidente quiere es seguir teniendo floreros. Celebro que estas mujeres no hayan aceptado ser floreros del presidente y que por dignidad presenten su renuncia, pero hay que reconocer que lo que viene es un embate contra las instituciones, porque el presidente no cree que exista. A mí me tocó visitar a Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno con Rodolfo Stavenhagen,
y decir que en la Ciudad de México no había discriminación a los indígenas. O sea, como, a ver, eso pasa en otros lados. Aquí en mi gobierno no se discrimina. Me llamó muchísimo la atención cómo él, simplemente negando un hecho de discriminación, piense que se terminó. No, su visión de él es que no se necesita la CONAPRED, no se necesitan estas instituciones porque su gobierno es perfecto. Entonces, eso habla de una megalomanía brutal y de un atentado contra los derechos humanos brutal. ¿De qué sirve que ponga una mujer indígena en el CONAPRED para que solo le diga sí, señor presidente? Me parece terrible. Que ponga a alguien que conozca del tema, sea indígena, sea no indígena, sea afrodescendiente, sea de la comunidad LGBTI, no importa quién sea, pero lo importante es que le dé el poder y la fuerza para trabajar en combatir la discriminación. Muchas gracias. Senadora, sobre el semáforo rojo la siguiente semana para la sesión, usted como integrante de la permanente. A ver, la verdad es que Morena está al servicio del presidente y si el presidente diga que sesionamos, vamos a sesionar porque tiene los votos para votarlo a favor. Han ido acomodando como les conviene, pero en términos reales habríamos más de 50 personas en la permanente, no, pero en el periodo extraordinario sí, y estaríamos en el semáforo rojo y yo creo que debería de posponerse la autorización 2 semanas, 3 semanas quizá, ya no sabe uno si dar fechas o no, pero no pasa nada si las leyes del TECMEC las aprobamos en 3 semanas, pero creo que al presidente le urge ir a darle cuentas a Trump. Creo que se le queman las habas por decirle a Trump que ya está todo listo en el TECMEC y tomarse la foto con Trump. Le urge su foto. Muchas gracias, senadora. Nos mandó la siguiente pregunta, la hace Fernando Mayolo. Dice, me pide que la haga yo, dice, si la revelación de que hizo hoy el presidente en la mañanera, de que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, amerita algún tipo de consecuencia legal. Senador Erandy, por favor. Sí, a ver, claro que amerita una consecuencia legal este tema. El presidente, cuando dejan en aquella ocasión al hijo del Chapo Guzmán en libertad, él dice, incluso en la conferencia mañanera del mes de octubre, él dice que fue una decisión del Gabinete de Seguridad. Incluso en otra mañanera al día siguiente lo que dice es que no todo le informan a él y que fue una decisión tomada por el secretario de Marina, por el secretario de la Defensa, por el secretario Durazo, y que él respaldaba esa situación. Y hoy en la mañana él dice que no, que fue una decisión que él tomó. Claro que tiene una consecuencia legal, porque pues es una evasión de un reo, es una evasión de alguien que tiene una denuncia y que más allá de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, pues el presidente está claramente teniendo un acuerdo con quien se dijo que iba a combatir. Y esto debe de tener de oficio una consecuencia legal y más allá de legal, histórica del pueblo de México, que el presidente es una clara muestra que se sentó a dialogar para que pudiera dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán. Senadora Gálvez, ¿había pedido la palabra? No, ok. Iríamos a la tercera pregunta. Dice Silvia Arellano, las nuevas declaraciones 3 de 3 no ayudan a la transparencia y por el contrario, permitieron a secretarios de Estado no revelar casas, terrenos o departamentos. ¿Qué se tiene que hacer para evitar este tipo de situaciones, más cuando en los discursos se habla de una apertura y transparencia? Senadora Gálvez, por favor. A ver, antes de que llegara este gobierno, el comité que integra el Sistema Nacional Anticorrupción había aprobado una serie de formatos muy amplios, entre ellos que un funcionario pudiera poner pareja sentimental u otro, para que no pasara lo que pasó con Manuel Bartlett. Y este gobierno bajó, ya estaba publicado en el Diario Oficial, estos formatos de declaración 3 de 3, y este gobierno los bajó y aprobó unos nuevos formatos mucho más light. Su servidora presentó una iniciativa de ley
justamente para que por la ley se obligara a todos los funcionarios a declarar hasta en segundo grado todos los bienes de concubinas, parejas, hijos, cuñados, y estuvieran obligados a hacerlos públicos. Y la mayoría de Morena lo votó en contra en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. O sea, realmente el gobierno solo tiene el tema de la combate a la corrupción en el discurso, pero en los hechos son incapaces de hacer cambios a la ley que permitan mucho mayor transparencia. Entonces, por un lado, bajan los formatos, por otro lado, no dejan pasar una ley que obligue a que se declaren todos estos bienes, y pues eso con hechos habla de que no tiene ningún interés más que como enunciado. Entonces, creo que después de lo que estamos viendo, necesitamos retomar con seriedad, pero pues si Morena no le entra, que además no le quiere entrar, ha sido una tragedia la Comisión Anticorrupción, porque era el tema más importante de este gobierno, y ustedes vean lo que hemos sacado en esa comisión, prácticamente nada. No hay interés en combatir la corrupción con instrumentos jurídicos mucho más contundentes. Muchas gracias, senadora. ¿Alguien más? ¿No? Pasaríamos a la siguiente. Félix Muñiz, ¿nos escuchas? Félix. A ver si está conectado. Félix, ¿nos escuchas? Creo que tenemos problemas con su micrófono. En lo que nos manda la pregunta, les haría la siguiente, de Israel Aldave, que nos dice, ¿apoyan ustedes que el Consejo Ciudadano de CONAPRED encabece una discusión amplia para construir una política contra la discriminación como lo plantearon ayer públicamente? Sí, me parece que es una muy buena alternativa, es un espacio más para la ciudadanía. Pareciera que hay digamos, como un desprecio, digamos, de este gobierno para quienes se han preocupado durante muchísimos años de hacer valer los derechos humanos de los mexicanos. Y ahí hay organizaciones, hay luchadores de derechos humanos, hay defensores de derechos humanos. Me parece que es por supuesto, una muy buena oportunidad. Claro que sí. Gracias, senadora. Senadora Gálvez, por favor. A mí me parece que me parece bien que se haya abierto ese debate. Me parece importantísimo. Qué malo que fue por petición de la esposa del presidente para que no se hiciera un foro. Y justamente yo creo que los medios de comunicación están obligados a revisar una serie de conductas discriminatorias con las que hemos caminado durante muchos años en los medios, y ¿por qué no invitar a una persona que aparentemente se mofa o se burla de muchísimas personas? No es correcto, pero pues justo ese es el debate. ¿Cómo le hacemos para cambiar esta cultura? A mí me ha tocado vivir con este tema toda la vida, sobre los chistes sobre indios, ¿no? Indio patarrajada, pinche indio, indio mugroso. Y me parece que en México es más un rollo clasista. A mí me gustaría discutir del clasismo, porque es increíble. Como somos un país mayoritariamente moreno, pues no hay tanto este racismo, no por color, pero sí hay un tema muy profundo de clasismo, y creo que todo lo que se haga para replantear al CONAPRED está bien, pero pues no desaparecerlo. Me parece que está inconclusa esa lucha, y yo reconozco varios temas en el que el CONAPRED se ha metido y lo ha hecho bien. Ahora, el que no acaten las instrucciones a ciegas del presidente me parece también bien, porque el presidente en el fondo es un poco discriminatorio con las mujeres, o un mucho, diría yo. Muchas gracias. Félix, ¿nos escuchas? Ahora sí. ¿Pueden abrir el micrófono de Félix? A ver si está por ahí, nos escucha para darle la palabra. ¿Me escuchan? No. Perfecto. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas?
¿sí? Bueno, para el senador Erandi, pues se supone que el CONAPRED es para defender a los pobres, porque finalmente los pobres son los que sufren más discriminación. ¿Les estará dando la espalda el presidente a los pobres? Porque no he visto que los fifís, como él les llama, se quejen de esta discriminación. Y para la senadora Xóchitl, bueno, pues dicen que la pareja de exactamente la secretaria de la Función Pública y su esposo Ackerman, pues han comprado muchas propiedades, muchas casas que en valor suman 60 millones de pesos. Si dos investigadores de la UNAM en pocos años pueden generar esta riqueza y en dado caso, si será necesario se le investigue, porque además no nada más han cambiado su declaración patrimonial ellas, sino que también se hace. Sí, bueno. Escuchamos. Esas son mis dos preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Félix. A ver, el presidente no le está dando la espalda no solamente a los pobres, es un tema de derechos humanos, de discriminación a todas las personas. Este consejo precisamente se funda y se forma, Gilberto Rincón Gallardo, para evitar y prevenir esta discriminación. Lo decía muy bien nuestra compañera Xóchitl, tanto a los pueblos indígenas como la comunidad LGTBI, como a todas las personas con discapacidad, como a todas las personas que está desconociendo esta parte. Al final del día, estos grupos son minoritarios y lo que el presidente está desconociendo o quiere desconocer es finalmente la lucha de estos grupos minoritarios por ser reconocidos sus derechos, independientemente que haya gente de ellos en la pobreza o no, e independientemente que haya personas que estén instaladas en un tema como le decía Xóchitl, de color. Es un tema que él está desconociendo totalmente, un derecho ganado por las minorías y al momento de desconocer la CONAPRED, pues es un retroceso a la lucha de derechos humanos que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, senador. Senadora Xóchitl Gálvez. A ver, yo quiero pensar que estos dos investigadores tengan propiedades aparentemente con valor actual de 60 millones de pesos no es ningún delito. No, yo no me subo a esa ola de linchamiento, pero ante la duda de cómo se adquirieron estas propiedades, creo que lo mejor que puede pasar es que la secretaria de la Función Pública, de manera voluntaria, siga un proceso de verificación de su evolución patrimonial. Y que ella diga, a ver, yo gané tanto y enseñe estados de cuenta y diga, yo pagué con tal, aquí están los ingresos de mi esposo, aquí están mis ingresos, aquí está el cheque o copia. Ella puede pedirle a los bancos toda esta información, hacerlo público y quitar esa duda. O sea, si ella está segura, como lo dice en su carta, de que no ha cometido ningún ilícito, que haya un ente externo a ella que audite su evolución patrimonial y que dé fe que la señora tuvo ingresos por tantos millones para comprar esas casas, que tampoco se fingieron precios, porque esa es una de las cosas que pueden suponer, que la casa de Morelos no costó 2 millones de pesos, sino que costó más, y lo que se está sugiriendo es que se pagó por fuera alguna cantidad. Pues que se hagan un evalúo para saber cuánto costaba en 2013 esa casa, y si no se fingió un precio para no pagar impuestos, porque eso también sucede muy seguido por parte de algunos notarios públicos. Entonces, ante esta sospecha, ella dice, a ver, yo compré esta casa que me costó 2 millones, hoy vale 20, bueno, pues se revaloró porque la zona creció, porque se hizo una carretera, pero realmente hace 7 años valía 2 millones de pesos. Bueno, para eso ella tendría que separarse del cargo de manera voluntaria para que se pueda hacer este análisis, y si todo está tan claro, regresa al cargo. O sea, creo que eso es lo correcto de un funcionario público que está bajo sospecha su patrimonio. Esto puede llevar un mes, no lleva más tiempo. Conseguir todos los estados de cuenta no lleva más tiempo. Ir a las notarías, revisar cuándo se inscribieron y cuánto valen
las casas y punto. O sea, yo creo que ese es el camino que por el bien de ella podría hacerlo y quedar totalmente su nombre a salvo. Pero, por ejemplo, en el caso del secretario de Hacienda, el director de Pemex, que también en sus declaraciones ahora resulta que es contra propiedades. Entonces, si se está combatiendo la corrupción, de todo, ¿sí me escucharon? Bueno. Hay más o menos, Félix. Yo creo que ya se cortó. Sí. Te escuchamos más o menos. Te preguntaba, senador, ¿qué No te escucha. Félix, ¿nos ayudas si escribes la pregunta en el chat? Con los y posteros. Ok, sí, la escribo. Sí. Sí, la escribo. Un minutito, senadora, para que nos la escriba en el chat, porque sí, el audio no jala bien. Bueno, y decir que estamos esperando la evolución patrimonial de Manuel Butler. Yo la solicité por escrito, es facultad de la Secretaría hacerla, para saber, pues, que de dónde salieron las 20 casas de Manuel Butler. Eso es algo que se puede hacer con todos los funcionarios que se tenga sospecha de sus propiedades.